La Mañanera, el reality del nacionalpopulismo que destruyó la democracia. ¿Quiénes están peor? ¿Los manipulados y enajenados por La Mañanera o quienes ven La Casa de los Famosos? ¿Cuál de esos dos reality shows le ha hecho más daño a México? ¿Cómo destruyó la democracia el reality llamado La Mañanera? Además, el microscopio de Factor Kaiser, las bombas que López le siembra a Claudia. Acompáñame a ver el episodio de hoy. No tengo nada en contra de quienes deciden libremente utilizar su tiempo en ver eso que se llama La Casa de los Famosos. Y después dedican su energía y sus redes sociales para criticar a unos y respaldar a otros. Me declaro un absoluto ignorante del juego, porque nunca he visto el programa. Y por eso no tengo idea de qué respaldan o qué se vota o cómo y por qué gana uno y pierden los otros participantes. No tengo la menor idea. Tampoco voy a caer en ese juego de generalizar como ignorantes o enajenados a todos los que ven este programa y le dedican tiempo y algún tipo de esfuerzo. De verdad creo en su libertad de hacer lo que quieran hacer con su vida y respeto su decisión. Yo no me pierdo un solo partido de mis equipos favoritos de soccer y de americano y pueden verme gritándole a la televisión muy seguido. Y así no creo ser mejor o peor que quienes prefieren un reality show de famosos. Dicho esto, me parece muy interesante ver los números de este programa en el contexto político que estamos viviendo hoy en México para entendernos mejor como país. Según un comunicado de Televisa de hace un par de semanas, los videos de este programa en esta temporada han tenido 6.5 billones de reproducciones en sus plataformas. Sí, 6.5 billones de reproducciones. Y en la última expulsión se registraron 35 millones de votos. Aclaro de nuevo, no soy nadie para criticar a estas personas ni para ponerle ningún tipo de adjetivos, pero vale la pena reflexionar sobre los números. Primero, se trata del mismo número que llevó a Claudia a la presidencia, 35 millones. Asimilen eso. Un reality show generó el mismo número de votos en un día que el Estado mexicano completo, gastando miles de millones de pesos, violando todas las leyes para impulsar a su candidata. Son casi el mismo número de mexicanos que decidieron no ir a las urnas el 2 de junio. Si dividiéramos el número de reproducciones que llevan hasta hoy los videos del programa entre 130 millones de mexicanos, que somos todos, nos tocaría de 50 reproducciones por cada mexicano. En un video que circuló en redes sociales el sábado pasado, se puede ver la macroplaza de Monterrey repleta de personas en apoyo a Mayito Besares. Insisto, este episodio no es para declarar la superioridad moral de quienes no vemos La Casa de los Famosos, ni nos la pasamos hablando de ellos, sino hablando de política, ni para hacer una crítica de cómo utilizan su tiempo y atención la mayoría de los mexicanos. Lo que pretendo con este episodio es llamar la atención del enorme fracaso que hemos sufrido quienes tenemos años tratando de contar la historia de éxito y necesidad de la democracia. Estuve 3 años dando clases en prepa en el INUMIC sobre política contemporánea, justo en la transición entre 1999 y 2001, y después 17 años dando clase de Derecho Constitucional y Administrativo en el ITAM, siempre tratando de explicar la importancia de la democracia y sus instituciones. A lo largo de más de 20 años he sido asesor de Naciones Unidas, maestro en la International Anti-Corruption Academy en Viena, especializado en uno de los peores cánceres de la democracia, que es la corrupción. He escrito varios libros sobre democracia liberal, corrupción e instituciones del Estado. Creo pertenecer a un grupo de mexicanas y mexicanos que desde los años 90 hemos tratado de contar la historia de éxito y de necesidad de la democracia. Académicos, analistas, comunicadores, periodistas, activistas y todo tipo de valientes mujeres y hombres mexicanos que, convencidos de la democracia liberal, dijimos que era la mejor forma de gobierno. Tratamos de convencer a México de construirla y de defenderla. Fracasamos estrepitosamente. Ni sumados todos nuestros esfuerzos de varias décadas, podríamos juntar la audiencia que ha tenido La Casa de los Famosos en unas cuantas semanas. Pero el enemigo de la democracia no es ni fue La Casa de los Famosos. Es otro reality diario, multimillonario, enajenante, tramposo, manipulador y ventajoso que ha opacado a quienes queremos contar la historia de la democracia, de su necesidad. Ese reality ha sido conducido durante años por un megalómano, mitómano y narcisista que tiene a millones enajenados con sus mentiras. Ese reality ha costado miles de millones de pesos de nuestros impuestos
y tiene a miles de cómplices voluntarios e involuntarios que lo retransmiten en todas las casas de México. A diferencia de la Casa de los Famosos, que en el peor de los casos destruye la carrera de un famoso o hace famosa a una persona irrelevante, el reality que destruyó nuestra democracia se ha dedicado a destruir la vida y la libertad de periodistas, ministros, jueces, empresarios, críticos, líderes sociales, comunicadores, columnistas y líderes de oposición. En ese reality multimillonario pagado con tus impuestos, se ha procurado dividir a los mexicanos en dos para convertirnos en enemigos. En ese reality antidemocrático se han dicho todas las mentiras posibles, desde tratar de esconder las muertes por el COVID, pasando por las mentiras sobre el desabasto inhumano de medicinas, la realidad de la violencia, los homicidios y los desaparecidos en México, los cientos de casos de corrupción impune, las obras multimillonarias fracasadas y un largo etcétera. En ese reality se ha tratado de negar el crecimiento innegable y evidente del narco, que ya opera en más del 80% del territorio, que ha ampliado sus operaciones e influencia en todo tipo de negocios y que opera impunemente al amparo del nacionalpopulismo obradorista y a la vista de todo México. Y lo peor, en ese reality multimillonario que llega a millones de pantallas de celulares, iPads, computadoras y televisiones, se ha generado la campaña más grande, burda y contundente de la historia contra la democracia y sus instituciones. El conductor de este reality le ha dicho a millones de mexicanas y mexicanos que todos los jueces son corruptos, que el Poder Judicial es corrupto, que los órganos autónomos son corruptos, que el INE es corrupto, si no le regala todo lo que pide, que los medios y comunicadores críticos son corruptos, que los empresarios críticos son corruptos, que las organizaciones de la sociedad civil son corruptas, todos son corruptos. Nunca presentó una sola prueba de ninguna de sus acusaciones. No hay expedientes o investigaciones sobre sus dichos ni en la Secretaría de la Función Pública, ni en la Auditoría Superior de la Federación, ni en la Unidad de Inteligencia Financiera, ni en la Fiscalía General de la República. No le hacían falta, porque tenía cautivados a millones de mexicanos a través de medios cómplices, de comunicadores cómplices, de columnistas cómplices, plataformas cómplices y todo el aparato del Estado que le ayudaba a difundir mentiras, a generar ataques y a amedrentar a cualquier persona que fuera incómoda. El conductor de este reality se encargó de explotar esta plataforma multimillonaria para convencer a millones de mexicanos de que la democracia no es necesaria para el pueblo y hasta es enemiga del pueblo. Lo hizo explotando sus fallas evidentes, que toda democracia tiene, y convirtiéndolas en memes que su secta explotaba en redes y medios paleros por todos lados. Como buen reality, un caso de corrupción de un juez era utilizado para decir que todos los jueces son corruptos. Un caso de corrupción de la oposición se explotaba hasta la náusea para decir que toda la oposición era corrupta. Una acusación de corrupción sobre un empresario era utilizada para decir que todos los empresarios que no se pliegan al régimen son corruptos y también para darles una lección. Una acusación sobre un reportero o un comunicador era utilizada para decir que todos los reporteros o comunicadores críticos son corruptos y que tienen intereses y también para jalarles las orejas. Y así, durante 6 años, todos los días, con miles de millones de pesos de tus impuestos, con miles de cómplices, fue creando la narrativa que nos llevó al 2 de junio, día en el que millones de mexicanos decidieron darle su voto a quienes prometieron destruir la democracia. Así, no teníamos ninguna posibilidad real quienes desde nuestros pequeños espacios independientes, desde el aula, desde los libros, desde las plataformas, las revistas independientes, desde las organizaciones de la sociedad civil, pretendíamos contar la historia de éxito de la democracia y convencer a los mexicanos de respaldarla. Hoy, esos mismos cómplices pretenden convencer a millones de mexicanos de que el pueblo sabio les dio el permiso democrático para destruir las instituciones. Te chingas, pinche prianista. Eso queríamos los que votamos por Claudia. Me dicen fúricos en las redes, quienes deberían de estar celebrando su triunfo. ¿De verdad votaron por destruir la democracia? ¿Entenderá un porcentaje alto de quienes votaron por Morena el permiso que el obradorato pretende interpretar de esos votos? ¿Qué es peor, enajenarse con un inocuo show que expone la vida de un puñado de famosos o dejarse engañar, manipular, desinformar y convencer por un reality multimillonario pagado con tus impuestos que te quiere convertir en un instrumento de destrucción de tu propio país? Vale la pena reflexionar. No te enojes con los que ven la Casa de los Famosos. Enójate con todos aquellos mexicanos que no quieren, que no les interesa proteger, cuidar, defender a las instituciones de la República. Ellos son los que realmente merecen reflexionar su compromiso con este país.
El microscopio de factor Kaiser. Las bombas que López le siembra a Claudia. No recuerdo una transición más caótica, incierta y destructiva que el paso de gobierno de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo en el fatídico 1994. El problema es que en 1994 fue uno de los años más violentos, caóticos y turbulentos de la historia de México. Y supuestamente, en 2024 estamos a toda madre y el nacionalpopulismo dice estar de fiesta. Otra enorme diferencia es que Salinas fue forzado a escoger a Zedillo por el asesinato de Colosio y López se echó todo su sexenio preparando, promoviendo, empujando y limpiándole el camino a su empleada con miles de millones de nuestro dinero. Por eso, lo lógico sería que López, con su supuesta enorme popularidad, le estuviera limpiando el camino a su candidata para que ella pudiera empezar su sexenio en paz y con toda la eficacia posible. Seguro me dirás, si tienes como yo edad para recordar 1994, hombre, pero en nada se compara, en nada se parece el caos del 94 con el México de hoy. ¿No te parece? A ver, ¿te parece más grave la guerra zapatista de aquel entonces que la guerra entre bandas del narco que tienen asolado por completo hoy a todos los pobladores de Chiapas? ¿Te parece más grave el asesinato de dos figuras políticas que los 95 asesinatos diarios en promedio durante este sexenio que ya suman casi 200,000? A ver, pero no hay condiciones para una crisis económica como la que vivimos en 94-95, seguro me dirás, y espero tengas toda la razón. Pero a mí me preocupan mucho 5 cosas en materia económica. 1. La deuda que contrajo el Obradorato para el último año de López, que está agarrada con alfileres porque acabaron con todos los fondos de contención y así esta deuda depende absolutamente de que no haya ningún tipo de crisis económica interna o externa. 2. La carga monumental que representan para el presupuesto las pensiones, los programas sociales para seguir comprando voluntades y las obras interminables del Obradorato que solo cuestan en su operación y va a ser imposible acabarlas. 3. La imposición de López de mantener a su secretario de Hacienda, que era todo lo posible para no pagar los platos rotos ni exponer a López, en lugar de tomar las duras decisiones necesarias que se vienen. 4. La quemadora masiva de recursos que es Pemex, que está ahogada en deudas, que no ha resuelto sus problemas financieros a pesar de los miles de millones de transferencias que ha recibido, que cada día produce menos porque no se moderniza y no puede hacer alianzas estratégicas con privados por temas ideológicos, y que está además enferma de corrupción y que está controlada por personas muy cercanas a López que se dedican a ordeñarla. 5. Pero la peor de las bombas que López le deja a Claudia en materia económica se llama incertidumbre y desconfianza. Sí, la peor de las bombas que le quiere dejar plantada López a Claudia es la brutal incertidumbre y desconfianza que se generan por la destrucción del Poder Judicial y de los órganos autónomos. Cualquier economista serio te puede confirmar que la economía no es más que un juego de certezas presentes y confianza en el futuro. Los dueños del dinero solo invierten en un país que les da certeza hoy y les genera la confianza de que su dinero se puede multiplicar en el futuro y va a estar seguro. De todos lados, le han dicho a Claudia que esas reformas hacen exactamente lo contrario. Generan absoluta incertidumbre en el presente y todo tipo de desconfianzas en el futuro. Son pocos los que apuestan mucho dinero al caos presente y al caos esperado en el futuro. ¿Qué certidumbre puede haber sin un poder judicial autónomo que te defienda de los abusos del gobierno o haga valer sus obligaciones y sus contratos? ¿Qué certidumbre puede haber sin un órgano de competencia autónomo que impida la conformación de monopolios empujados o apoyados desde el gobierno? ¿Qué certidumbre puede haber sin un órgano de telecomunicaciones autónomo que regule debidamente una de las industrias más necesarias y más multimillonarias de la economía? ¿Qué certidumbre puede haber sin un órgano de regulación de energía autónomo que promueva un mercado energético competido, ético y transparente que le sirva al futuro de México y no a los intereses del gobierno? ¿Qué certidumbre puede haber sin un órgano de transparencia autónomo que permita conocer cómo se está gastando el gobierno tu dinero? La certidumbre genera confianza. La incertidumbre genera desconfianza. Así de facilita es la ecuación. ¿Por qué López está empeñado en generarle a Claudia y a su gobierno futuro un mundo de incertidumbres y desconfianzas para iniciar su sexenio? Esa es la pregunta clave. Yo tengo una sospecha. Debilidad para generar desconfianza. Algo que muchos decían
que Salinas intentó generarle a Cedillo. Debilidad para generarle dependencia. ¿Será? Te lo dejo para la reflexión. Esto fue el microscopio de Factor Kaiser.